Algo frágil en el pueblo de Dios, muy frágil, es la memoria. La tendencia del pueblo de Israel en cuanto a su dinámica era olvidarse de Dios, no tanto, pero sí quizás olvidarse de lo que es los mandamientos y su manera de conducirse. Hace pocos meses y en un tiempo se está hablando mucho de la memoria histórica y claro, me llamaba poderosamente la atención cuando les preguntaban a la generación de ahora sobre cosas que habían pasado hace 30 o 40 años. Habían personas que no conocían a Miguel Ángel Blanco, otros conocen a Franco de oídas, y eso es lo que es la no memoria. El pueblo de Israel, aun siendo un pueblo que se caracterizaba y siempre desde un principio ha estado la enseñanza oral, el transmitir. El Deuteronomio dice: y transmitirás estos a tus hijos. Ha habido una disciplina pero aún así, debido a la naturaleza caída de las personas, nuestra tendencia es que, como la cabra, tiramos al monte. Y quisiera, en esta mañana, con la ayuda del Señor, hacer memoria de lo que pasó en octubre, el 31 de octubre de 1517. ¿Quién de aquí no conoce a Lutero? ¿Alguien no conoce la historia de Lutero? Bueno, en el siglo XVI, la situación de la Iglesia en general, en Europa, era de una corrupción absoluta. El clero vivía en una inmoralidad constante y además declarada. Los fieles, los creyentes, se movían más en la línea de la superstición que de la fe. La religiosidad que existía era una religiosidad hueca, vacía, carente de espiritualidad. Y en ese contexto encontramos la figura de Martín Lutero. Quizás no todos lo sepan. Yo quisiera sí hacer un poco de biografía de Lutero. Era un hombre con una formación universitaria. En un tiempo de una crisis espiritual profunda, Lutero ingresó en una orden de religiosos agustinos. Después se ordenó como sacerdote. Por sus capacidades le destinaron como profesor de filosofía moral en la Universidad de Wittenberg. Después le nombraron profesor también de Biblia. Él era un hombre que enseñaba la Biblia. Lutero era doctor en teología, dominaba el hebreo y el griego, y fue en ese estudio del texto bíblico cuando descubre las verdades del Evangelio que él resumió con aquel dilema de sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y efectivamente, el 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Era donde se colgaban las cosas. O sea, no había internet, no había a lo mejor esos lugares. Él lo puso ahí porque él lo que quería era hacer una declaración para que todo el pueblo lo viese. Y era un sitio central donde él clavó esas 95 tesis. Como sabréis, lo que él escribió fue una protesta contra el comercio de indulgencias. En aquella época se había hecho muy común esta práctica horrenda de comprar el perdón de Dios. Entonces,
una persona iba, compraba un papelito y esa especie de justificante obtenía el perdón de sus pecados, a veces incluso antes de haberlos cometido, o sea que podían ir a la persona encargada de esas indulgencias, pagar una indulgencia de irse al prostíbulo, o poder hacer aquello que se le antojara. Eso eran las indulgencias. Era dar dinero para poder comprar la permisibilidad de Dios en cuanto a poder pecar de manera declarada. La verdad es que no sé por qué este tipo de actuación resulta familiar en lugares que se declaran evangélicos en las fechas de hoy, pero es igualmente de perverso. O sea, podéis meteros en internet y ver cómo hoy incluso en iglesias evangélicas se pide dinero para poder conseguir cosas de Dios. En medio de todo esto es cuando Lutero, a la luz de la palabra, clama en contra de este tipo de prácticas. Pero la verdad, y para ser justos, quisiera destacar esta mañana que no era la primera vez que se denunciaba este tipo de religiosidad, esta religiosidad sin vida, una religiosidad sin espiritualidad, una espiritualidad hueca, de ritos, de gestos, pero sin vida. En el siglo XIV ya lo había hecho John Wycliffe. John Wycliffe tradujo el Nuevo Testamento al inglés para que el Evangelio fuera de referencia a la verdad. En el mismo siglo, Juan Hus, lo que hoy sería la República Checa, se levantó y reclamó también la verdad de la Escritura. A él lo quemaron en una plaza pública. Y en el siglo XIII, Francisco de Asís. Y podríamos ir hacia atrás y ver cómo en los primeros siglos de la cristiandad, es decir, a lo largo de la historia, siempre hubo personas que se levantaron reclamando de una manera reflejada en la palabra de Dios, una manera de vivir la fe que no fuera de apariencia, que no fuera una confesión de unas cosas para vivir de acuerdo a otras completamente distintas a la fe de que cada uno tiene. Pero en esta mañana quisiera que fuéramos al año 639 a.C. En la Biblia hay un personaje histórico que se distingue por ser un instrumento en las manos de Dios para llevar una reforma religiosa que se podría calificar como de las más importantes en aquel tiempo. Ese personaje es el rey Josías. Josías el reformador. Josías es considerado uno de los reyes más grandes de Judá, porque hizo regresar a Israel a la adoración a Dios. En ese tiempo de Josías, la vida espiritual del pueblo de Dios, y durante la época de los reyes, lamentablemente la mayoría de ellos no hicieron lo correcto delante de Dios, no fueron fieles a Dios y su pacto. Hubo desobediencia, hubo idolatría, hubo apostasía, hubo mucha fe en la astrología y, en definitiva, pecado. Josías significa Dios me sostiene, Yahvé me sostiene. Fue rey de Judá entre los años 639 al 608 o 640 al 609, reinó 31 años. Y esta historia de este rey está reflejada en la palabra de Dios en la segunda carta de Reyes y en la segunda carta de Crónicas. En los capítulos, en Reyes, en los capítulos 22 y 23, y en el libro de Crónicas, en los capítulos del 34 al 35. Quisiera que orásemos. Señor y Padre, en esta mañana queremos
seguir alabándote y recordándote como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que si nos mantenemos en pie es única y exclusivamente por tu gracia. Señor, ponemos delante de ti tu palabra. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que pueda fluir aquello que tú has puesto en mi corazón, pero que fluya desde tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo quien lo traiga a nuestras mentes, a nuestros corazones, y sobre todo que tú nos lo reveles de manera que podamos entender qué es aquello que tú nos quieres hablar, qué es aquello que tú quieres que nosotros cambiemos, qué es lo que tú quieres que nosotros reformemos, Señor, y sobre todo que muevas nuestro corazón a vivir en esa sola gracia, en ese solo Cristo, en ese solo darte a ti la gloria, Señor, y que tú nos ayudes, Dios mío, a poder seguir agradándote y haciendo todo lo que tú establezcas, Señor. Toma el control, Espíritu Santo, de tu palabra, revélala y haz conforme tus planes y tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Toda reforma conlleva cambios radicales. Un pueblo dispuesto a quitar todo lo que no agrada a Dios. Lo primero que instituyó Josías fueron reformas importantes que están en 2 de Crónicos 34, del 1 al 7, y la palabra de Dios dice así: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, cuando era aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados del alrededor. Después de derribar los altares de acera, quebrar y desmenuzar las esculturas y destruir todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. No es tan relevante que fuera un rey que fuera elegido a los 8 años. Él es rey porque mataron a su padre Amón, pero sí creo que puede haber una enseñanza, y es que no hay edad para empezar una reforma, ni hay edad para servir al Señor. Vemos a Josías con 8 años y a Moisés con 80 comenzando su ministerio. Pero quiero destacar la acción de quitar todo aquello que corrompía al pueblo. La reforma es eso, es ir detectando aquellas cosas que pueden corromper mi vida. La reforma primeramente tiene que estar enfocada en mí. Yo soy del pensamiento que una iglesia reformada se compone de personas reformadas. No podemos pretender una iglesia reformada si las vidas que componen esa iglesia están realmente reformadas. Por lo tanto, lo primero que hace el rey Josías y que tenemos que aprender es que él, para empezar esa reforma en la situación que había, él tenía una conciencia de cómo estaba. Y lo más importante para poder hacer una reforma es saber cuál es mi estado, cuál es mi condición. Hay un programa de reforma de vida, se titula Celebremos la Recuperación, y es un programa espiritual, bíblico, que se trata de ir transformando vidas que pueden estar completamente destruidas. Y el primer paso para poder conseguir esa reforma en las vidas se llama la negación. Es ser conscientes de que hay un problema. Las personas con las que trabajábamos, lo primero que intentábamos llevar
que se dieran cuenta que la situación de vida que tenían era el resultado de que había cosas que producían ese malestar. Pero la tendencia del ser humano siempre es negar que podamos tener un problema. Por lo tanto, Josías es consciente de que hay un problema y a partir de ahí empieza a buscar, a detectar cuáles son esas cosas para poderlas cambiar. Einstein dijo que definía la locura como el pensamiento de que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo. Él llega a un momento en que se da cuenta de cuál era la situación del pueblo de Israel y lo que hace es buscar aquellas cosas que impedían tener una sana relación con Dios. Es muy fácil que nosotros entremos una dinámica en que pensemos que no tenemos necesidad de reforma porque creemos en Dios, pero quizás nuestra relación con Él no es todo lo sana que debería de ser. Todo utensilio pagano que se había infiltrado en el templo, todo ídolo, tenía que ser detectado, derribado, destruido y quemado. Lo segundo que hace Josías es, empezó la reparación del templo en Jerusalén. Esta reforma tuvo lugar a los 18 años de su reinado. También vemos en esta lectura y en esta historia, él empieza a los 8 años, el reinado. De los 8 a los 18 no sabemos qué puede haber, pero se puede pensar que durante todo hubo un tiempo que 8 años tenía que ser quizás preparado, instruido, no sabemos. Pero cuando él empieza las reformas en el templo, fueron 18 años desde que él empezó a reinar. O sea, estaríamos hablando, pues eso, sobre en unos lugares dicen 20, en otros dicen 26, pero no importa la edad concreta que pudiera tener. La Biblia dice en Crónicas que fue 18 años de su reinado. Y la verdad es que no podemos reparar nuestros templos mientras no destruyamos primero las cosas, esos altares de idolatría. Para poder llenar mi vida de Dios, primero tengo que vaciar aquellas cosas que impidan que pueda ser llenado. Tú no puedes llenar un recipiente si primero no lo vacías. Cuando la Biblia nos enseña a ser llenos del Espíritu Santo, para ser llenos del Espíritu Santo primero tenemos que vaciarnos de aquellas cosas que impiden que el Espíritu Santo pueda llenarnos. Entonces, lo primero, tenemos que ir detectando esos altares, ir quitándolos. Hay cosas que nosotros podemos hacer que Dios no hará por nosotros. Y las cosas que nosotros no podemos hacer, entonces Dios las hará por nosotros. Voy a poner un ejemplo. Remover la piedra que cubría la tumba de Lázaro, ¿quién la tuvo que mover? Las personas. Llegó Jesús ante la tumba de Lázaro y le dijo, remover la piedra. Removieron la piedra. ¿Quién resucitó a Lázaro? Jesús. Habían cosas que los hombres tenían que hacer. Y lo imposible, aquello que es imposible en tu vida, aquello que tú dices que es imposible que se pueda producir, aquel cambio que para ti es sobrenatural, es posible, es una verdad fundamentada en que tú solo no lo vas a poder hacer, va a ser imposible, por eso es solo gracia y por eso es solo Cristo. Pero sí hay algo que tú tienes que hacer. Hay un ciego de nacimiento que se encuentra con Jesús y le dice, vete, no, escupe, Jesús escupe en el suelo, hace barro y se lo pone en los ojos. Y le dice, vete al estanque de Siloé, límpiate y verás. Claro, ¿tú te imaginas a este ciego? Ya de entrada
imagino que escucharía cuando escupió. Le hace barro, ya se deja, le pone el barro en los ojos y después le dice que se vaya al estanque del Siloé. Alicia dice, ¿se estará quedando conmigo esto? ¿Se estará aprovechando de mí, que estoy ciego, me estará tomando el pelo? Había algo que el ciego podía hacer, y era ir al estanque de Siloé. Pero quien le hizo que recuperara la vista, el que hizo posible que él viese, fue el poder de Dios. En 2 de Crónicas 34:8 dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, el canciller, para que repararan la casa del Señor su Dios. El joven rey vio que el templo ya no estaba adecuado para la adoración. ¿Por qué? Porque existían ídolos, altares levantados, otros dioses. Él se daba cuenta que todo eso estaba ahí, necesitaba ser sacado de ahí. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cómo está nuestro templo? ¿Necesita reformas? ¿O Lutero es solamente algo conmemorativo? ¿Podemos estar aquí sentados pensando que no necesitamos ya reformas? Josías dedicó tiempo, dinero, esfuerzo, buscó a Dios, buscó profesionales adecuados para que trabajaran en la reforma. Yo os invito, no quiero hacer extensivo la predicación, pero yo te invitaría a que tú lo vieses. Cuando él se da cuenta cómo está el templo, él se pone y empieza a buscar personas. Él realmente lo que está reformando, lo que está instalando es la necesidad de trabajar en equipo. Es recuperar, la iglesia necesita recuperar ese ministerio de comunión, de convencimiento que nos necesitamos los unos a los otros, que te necesito para poder restaurar mi templo, que mi relación contigo necesita ser restaurada. ¿Qué cosas tengo que hacer yo? No el otro, yo. Josías se da cuenta de lo que hay que hacer y entonces él empezó a mover. Tú lees este pasaje y dice que se fue por los carpinteros, por los albañiles y empezó a reconstruir el templo. Dedicó tiempo, cogió de las ofrendas y empezó a moverse. Entendió la importancia de un equipo. Entendió la importancia de la comunión de los unos con los otros. Entendió esa importancia de que todos somos necesarios en medio del cuerpo. Que yo no puedo llegar a pensar que tú no eres necesario para la bendición de mi vida. No, eso es mentira. Para que este templo pueda ser limpio y pueda ser agradable a Dios, tiene que desaparecer de mi interior los celos, las envidias, las contiendas, aquellas maneras de pensar, y nos necesitamos los unos a los otros. Eso lo entendió Josías, y él buscó restaurar el templo e incorporó a todas las personas que estaban dentro del templo para poder hacer algo para la gloria de Dios. Efesios 4 del 1 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfeccionarnos. Estamos hasta que Cristo venga. Estamos o debemos entender que vamos a seguir necesitando ser reformados. En lo espiritual, debemos dedicar tiempo en adquirir las herramientas y materiales para edificar nuestra vida espiritual. ¿Y dónde las vas a encontrar? Aquí habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos. Está hablando la iglesia de Éfeso. Y es hasta que todos lleguemos. Yo me he encontrado con personas que me dicen: bueno, ¿tú crees en Jesús?
Yo sí. ¿Y qué crees de Jesús? Yo creo en Jesús. Pues a ti te quedan 2 telediarios. En cuanto lleguen espabilado y te metan a doctrina extraña, te vas de cabeza. El mismo Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y dentro de un entorno religioso, uno que eres profeta, el otro que si eres Juan el Bautista, y le dice: ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Y esa pregunta es para ti y para mí. ¿Quién es para ti Jesús? Pero lo que más me impacta es la respuesta. Por eso es solo escritura. Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y le dice: sí, Pedro, es verdad. Y ahí vemos 2 solas: la escritura y solo a Dios la gloria. Porque le dice: es cierto, pero eso no te viene ni de carne ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Ni tú ni yo podremos conocer a Jesús si no es a través de una relación personal con Cristo. Amén. Y la persona de Jesús solo se nos será revelada por el Espíritu Santo. Amén. Ese es el trabajo de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. Porque si no, para poder edificar este templo, ¿tú sabes los que quieren entrar? Lo tercero que hace es que culmina el descubrimiento del libro de la ley. Qué triste, yo cuando leía este pasaje digo, qué triste la condición de Judá. La palabra de Dios había sido olvidada, escondida en alguna parte del templo. No se perdió, se abandonó. No es que la palabra de Dios se perdiera, no es que el libro de la ley se perdiera. Se perdió porque en un principio se abandonó. Y esta fue la razón de la corrupción religiosa, cuando abandonamos la palabra de Dios. Cuando entramos en pensar que la manera de edificar nuestra vida es en base a lo que yo pienso, a lo que yo creo, y aparto lo que es el fundamento firme, aquel fundamento que realmente va a dar una consistencia y seguridad a mi vida. Por eso Jesús decía: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a aquel que construye su casa sobre la roca. Y aquel que oye mis palabras pero no las hace, lo compararé al necio, aquel que edifica su casa sobre la arena. Entonces, la razón de toda esta situación, tanto en Josías como en Lutero, fuese abandonar la palabra de Dios. Es un abandono, es un cambiar todo aquello que estaba en lo que es la palabra de Dios y empezar a hacer cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Hubo una corrupción religiosa de sus líderes, de la frialdad espiritual del pueblo, y todo es por el abandono, porque la palabra de Dios no estaba. Cuando llega Josías, lo terrible que encuentra es un templo lleno de idolatría, lleno de supersticiones, lleno de altares a dioses ajenos, y la palabra no estaba. Pero queridos hermanos, él no se da cuenta. Tenía 8 años. Josías no se da cuenta, no echa de menos la palabra, solamente ve el templo, y él recuerda el templo de lo que él había podido ir recibiendo de su abuelo Manasés, de Amón, de su padre, pero él no echa de menos la palabra. Y lo vamos a ver. Y sin darnos cuenta, nuestro templo, nuestra vida, está lleno de cosas. Está lleno de nosotros mismos. El rey de nuestra vida se llama ego. Y su palabra no encuentra cabida en nosotros. Eso le pasaba a los religiosos del tiempo de Jesús, otro reformador, que acabó en una cruz. Juan 8:37
sé que sois descendientes de Abraham. Sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Podemos ser el templo del Espíritu Santo, podemos decir que tenemos nuestra vida entregada a Cristo, pero haber poca cabida de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y veamos qué produjo ese encuentro y el dar cabida a la palabra de Dios en Josías del pueblo. Segunda de Crónicas 34, 14, la segunda parte del versículo dice: Hilcías halló el libro de la ley del Señor dado por medio de Moisés. Dice, al sacar el dinero que había, pero la segunda parte dice: Hilcías halló el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. ¿Vale? Aquí él empieza a darse cuenta que necesita restaurar, saca el dinero, y lo que hace Hilcías es ponerse a trabajar en el templo conforme le había dicho Josías, y en ese trabajar en el templo encuentra el libro de la ley. Hay muchos comentarios, dicen que si sería el libro de Deuteronomio, y otros dicen que era la Torá completa, Pentateuco, pero bueno, no importa. Lo importante es qué ocurre cuando él tiene un encuentro con ese libro. Segunda de Crónicas 34, 18 dice: además de esto, el escriba Safán anunció al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. Cuando la palabra de Dios se hace preeminente en la vida espiritual de las iglesias, ocurrirá como con Josías. Las personas que componemos la iglesia nos vamos a ver expuestos al producto de cambios muy beneficiosos. Josías tan pronto fue expuesto a la palabra. Josías, en el momento que es enfrentado al libro que encontraron, lo que hace Josías es rasgó sus vestiduras. Y el rasgar las vestiduras, eso es una imagen de arrepentimiento. Y busca a alguien que le ayude a interpretar en profundidad. Segunda de Crónicas 34, 22. Entonces Hilcías y los hombres del rey fueron a Hulda, la profetisa. Es interesante este personaje que yo os animo a que estudiéis. Hulda era profetisa, profetisa del Señor, una mujer usada por Dios para producir a través de Josías una reforma importante. No un hombre, una mujer, que le dijo y enseñó al pueblo lo que tenían que hacer. Versículos 23 a 25, en Segunda de Crónicas. Entonces ella, Hulda, respondió: el Señor Dios de Israel, ha dicho el Señor, voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones que están escritas en el libro que han leído delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y me han ofrecido sacrificio a Dios ajenos y me han provocado a ira con todas las obras de su mano. No es una falsa profeta, fue una profeta, una profetisa de Dios usada por el Señor para decirle al pueblo lo que tenían que hacer. Aquí el rey tenía el deseo de servir a Jehová. Vemos un hombre joven, 8 años, que desde el principio toma una decisión. Un hombre que durante 12 o 18 años tiene una manera de trabajar, una manera de relacionarse, una intención profunda de conocer a ese Dios. Había en él una declaración de intenciones importante, pero no es hasta que Josías se encuentra con la palabra de Dios que ese deseo de hacer lo bueno se pudiera poner en marcha.
Josías no es hasta que lee el libro, hasta que se encuentra con el libro, que llega al conocimiento pleno de cuál es la dimensión de su problema. Y cuál era la dimensión del problema del pueblo de Israel. No es hasta ese momento, no es la decisión que tú tengas, no es que tú quieras ser bueno para el Señor, no es que tú quieras hacer buenas obras para el Señor, no es que tú quieras servir al Señor, no, es servir al Señor como Él quiere que tú le sirvas. Y cómo servirle, y dónde servirle, y de qué manera. Un niño de 8 años, con muy buenas intenciones, pero hasta que no llega hasta la profetisa le dice, esto es lo que hay, él no rasgó sus vestiduras. Quiero decirte con esto que de la misma manera que Balaam tuvo que ser amonestado, instruido y corregido por una burra, una mulita, hoy Dios puede usar a quien quiera, a quien a Él le plazca, para poder mostrar que es aquello que está mal en mí. Por esto la importancia que Josías entendió que todo el equipo que tenía a su alrededor era necesario para poder edificar el templo. Josías quería servir a Jehová, pero no fue hasta que conoció la Escritura que tuvo la guía necesaria para actuar de manera correcta. Y de la misma manera nosotros, hermanos. Mira, muchas veces tenemos el deseo de servir a Dios, pero sin embargo caemos en maneras incorrectas o torcidas. Queremos hacerlo bien, pero lo estamos haciendo mal. Pero queremos hacerlo bien. No hay una intencionalidad de hacer las cosas mal. Se llama ignorancia bíblica. Se llama ignorancia, falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Caemos en maneras incorrectas, torcidas. Lo hacemos mal sin querer. ¿Por qué? Porque no acudimos al libro que Dios nos ha dejado para buscar dirección. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. Debemos ver de manera cuidadosa a través del estudio de la Biblia cuáles son los ídolos que están tomando lugar de Dios en nuestro reino. Y esto puede salir, pastor, me está diciendo idólatra. No. Yo tengo ídolos que necesito detectar porque son muy sutiles. Hay dioses que se pueden levantar y un ídolo es todo aquel que me roba, que quiere robar aquello que le pertenece a Dios en relación a mi tiempo, a mi dinero, a mi servicio. ¿No los tienes tú? Yo sí. Yo sí, porque no soy perfecto. Pero doy gracias al Señor por su palabra, por su Espíritu Santo, que me lleva a lo correcto, a lo bueno, si me dejo llevar. O me quedaré como ese ciego de nacimiento con el fango en mis ojos, sin ver dos arriba un burro, porque no estoy dispuesto a caminar hasta el estanque de Siloé. Cuando Josías se encuentra el libro, se entera de su contenido, comprendió que había algo terriblemente grave, y es que se había rebelado contra Dios, el pueblo y él, y por lo tanto estarían sujetos al juicio divino. Ese encuentro con la palabra hizo que Josías rasgara sus vestiduras y produjo lo único que puede producir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede producir muchas cosas, porque puede hacer lo que le dé la gana. He estado en cultos donde el Espíritu Santo se ha movido y ha hecho milagros, pero milagros poderosos. He visto maravillas de parte de Dios, he visto muchas cosas, y todavía hoy el Espíritu Santo puede tirarte al suelo si le da la gana. Pero he visto personas ser sanadas
como los leprosos que fueron sanados, pero de esos 10 uno solamente fue a glorificar a Dios. Porque es que si Dios hace un milagro en tu vida y te levanta de una silla de ruedas, de ahí no te vas al cielo. Dios ha hecho un milagro en ti. Pero si no te conviertes a Cristo, entrarás en el cielo sin caída de ruedas. Lo único que puede hacer el Espíritu Santo, la obra más grande que Dios hace en el Espíritu Santo, aparte de levantar a un paralítico de la silla de ruedas, es convencer a ese paralítico que su necesidad no era andar, sino ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo que tuvo que hacer en Josías. Encontrarse, darse cuenta, convencerse, ser mostrado por el Espíritu Santo de qué cosas habían que cambiar y que le estaban privando de ser castigados a través del juicio de Dios. Cuando la profetisa Hulda le profetiza de parte de Dios y les dice, esta es la situación que tenéis delante de Dios. Me han dejado a mí, han ofrecido sacrificios a dioses ajenos y me han provocado ira, y con todas las obras de sus manos. Es ahí cuando él entiende, cuando se encuentra con la palabra, se entiende que había un juicio, entiende cuál era su situación, entiende que necesitaba rasgar sus vestiduras y producir una reforma importante, primeramente en su vida y en la vida del pueblo. Segunda de Crónicas 34, 26 a 28. Pero el rey de Judá, Josías, que os ha enviado a consultar al Señor, le diréis así: el Señor, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras, sobre este lugar y sobre sus habitantes, delante de mí rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Yo te recogeré con tus padres y bajarás a tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los que habitan en él. Estas palabras de la profetisa Hulda, escuchadas por Josías, producen en él eso que el Espíritu Santo hace. Porque incluso para humillarnos necesitamos la obra del Espíritu Santo. Fue convencido de pecado, fue convencido de justicia y fue convencido de juicio. Y cayó. Y dice, le habla el Señor a la mujer, a la profetisa, y le dice: porque Dios ha visto ese cambio en tu corazón, Dios te va a alcanzar en su gracia. Solo nuestro escuchar la palabra, qué importante es sola escritura. Porque solo al escuchar la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo producirá en nosotros el humillarnos, rasgar nuestros vestidos mundanos, llorar al conocer nuestra condición y vestirnos de un ropaje de santidad, y que realmente se produzca la reforma espiritual en nuestras vidas. Porque la reforma está motivada por el arrepentimiento. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Solo la escritura hace eso. Lo último que hace antes de morir es la celebración de la Pascua. Josías restituye una celebración que era central en la adoración del pueblo y que por la condición espiritual que vivía el pueblo había sido olvidada. Ellos estaban en un punto en el que ya
se habían olvidado de lo que había pasado en la salida de Egipto. Ya se habían olvidado de celebrar esa poderosa obra de Dios que en manos poderosas les saca de la esclavitud para traerle a la tierra prometida. Ya no lo celebraban, ya no era necesario, o no sentían ellos la necesidad. Y Josías, cuando llega allí, cuando se encuentra con la Torá, o con la ley, con lo que es el libro de Deuteronomio, él ve la salida de Egipto, él ve la Pascua, la ve allí, y lo que hace es, la vuelve a instituir. Era la celebración principal de la adoración del pueblo al único Dios que fue capaz de liberarles. Pero esto nos pasa, hermano. Nuestra adoración tiene que estar enfocada de que si estamos hoy aquí en pie, es por su pura gracia. Amén. Y tenemos que celebrar cada día que Cristo muere en la cruz por mis pecados. Y no hay nadie que haya hecho eso por mí. Es la libertad obtenida por la poderosa mano de Dios al llevarnos del cautiverio a la libertad. Cuando la reforma es llevada a cabo, con esto, cuando la reforma es llevada por Lutero, se restituye y se le vuelve a dar el lugar que merece lo que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él saca las figuras de papado, saca las figuras de lo que es el clero y se enfoca única y exclusivamente en Cristo. La adoración se dirige única y exclusivamente a una persona, a Cristo, el único que se merece esa adoración y esa gloria, porque es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Solamente estamos completos en Él. Él es preeminente, fundamental, imprescindible sobre todas las cosas. Solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Amén. Segunda de Crónicas 35, del 1 al 3, Josías celebró la Pascua de Jehová en Jerusalén. Sacrificaron la víctima de la Pascua el 14 del mes primero, y él puso a los sacerdotes en sus cargos y los alentó al servicio de la casa de Jehová. Dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados a Jehová: poned el arca sagrada en el templo que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no tengáis que llevarla más sobre los hombros. Ahora serviréis a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Personas que llevaban el peso de una religiosidad tremenda. Despójate del pecado y de la carga que te asedia, que te tiene por los suelos. Despójate. ¿Sabes qué es el arca? Es la presencia de Dios. El templo se estaba edificando. Y lo que Josías dice: coge el arca y ponla donde le toca estar. ¿Quieres que el arca esté en su lugar? Eres templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere que Él sea el centro, que su presencia esté dentro de ti. Josías ordena que los sacerdotes realicen su cargo y su servicio a Dios. Y él puso a los sacerdotes en sus cargos y les alentó al servicio de la casa de Jehová. ¿Saben lo que hace la reforma de Lutero? Declara el sacerdocio universal de los creyentes. Hubo alguien que tuvo una conversación con un sacerdote de un pueblo y le quiso hacer entender que le necesitaba porque el consagrado era él, y que esa persona no estaba consagrada, que esa persona no podía tener acceso directo al Señor. Pero lo que hace Lutero es que dice: tú eres real sacerdocio santo. El velo se rasgó, que es Cristo, por lo tanto tú puedes entrar del lugar santo al lugar santísimo
porque tú puedes relacionarte conmigo a través de la gracia y de la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que hace Lutero. Pero la decisión de poner el arca donde corresponde es nuestra. Romanos 12:1 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es la consagración, es una vida consagrada, es una vida apartada, es una vida enfocada en qué es aquello que Dios quiere de mí. Que seas un sacerdote en tu vida, que seas un sacerdote en tu familia, que seas un sacerdote en tu trabajo, sí, rodeado de incrédulos, un sacerdote, en tus relaciones como esposo, como padre, en tus relaciones interpersonales, un sacerdote viviendo y anunciando las virtudes de aquel que te llamó, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Esa es la función del sacerdote. Y que sepan que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Josías da órdenes para poner el arca en su lugar, para que sea la presencia de Dios quien gobierne y dirija nuestras vidas. Y ya concluyo. A la muerte de Josías las cosas siguieron de mal en peor. Quiero decir con esto que, igual que Lutero hizo una reforma, la cabra tira al monte. Y muere Josías y las cosas siguieron de mal en peor. El pueblo se degeneraba cada vez más. Y se estaba acercando el cautiverio y ellos no querían ver, no creían. Y llegó un momento que Dios tuvo que permitir que llegaran Babilonia para volverlos a sujetar a debilidad, para hacerles entender la importancia de la fidelidad y de entregarse y servirle solo a Él. Me gustó una vez un predicador que me dijo: ¿sabes por qué Dios es celoso? Porque te ama. ¿Sabes cuál es su celo? Que estés solamente pendiente de Él, agradándolo a Él. Y para eso hará lo que tenga que hacer. Y me decía, y en muchas ocasiones permite, se enfocaba en pasajes bíblicos, donde tuvo que llevar al pueblo de Israel a la presión y a la persecución para que en ese momento se acordaran de Dios, porque ¿sabe qué pasa? Que a veces pues solamente nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van mal. Abandonar, destruir, demoler, limpiar nuestros ídolos es una decisión que nosotros podemos y debemos tomar. Y Dios no lo va a hacer por nosotros. Es una decisión personal. Abandonar, destruir, demoler, limpiar nuestros ídolos es algo que nosotros tenemos que decidir. Dios no lo va a hacer por nosotros. Vencer nuestro corazón idólatra, eso no lo podemos hacer nosotros. Esa sanidad, ese obrar, la hará Dios en nuestras mentes y nuestros corazones si nosotros se lo pedimos. Si primero decidimos abandonar todo lo que tenemos que abandonar. Y Él transformará nuestro corazón. Dejar el ídolo de la crítica tiene que ser nuestra decisión. Yo decido dejar de criticar. No criticar más es el milagro de Dios en mi vida. Por eso solo gracia. Dejar el odio por esa persona que detestamos tanto, dejar la envidia, el chisme, la pornografía, la glotonería, la fornicación, el adulterio, dejar esas conversaciones sensuales con la persona equivocada, dejar ese amorío que tenemos con esa persona prohibida, son decisiones que solamente nosotros podemos tomar. Son decisiones. Yo decido esto. Lo que Dios va a hacer por nosotros es el milagro de la liberación del pecado, porque Dios es el único que nos puede dar una mente limpia y un corazón limpio. Solo gracia. Dar el paso para la santidad, esa es nuestra decisión. Y eso jamás de los jamases lo hará Dios por nosotros. Pero el acto de santificarnos,
Eso no lo podemos hacer nosotros. Ese trabajo lo hará Dios por medio del Espíritu Santo. Si yo decido vivir en santidad. Solo a Dios la gloria. Mientras no limpiemos, removamos y eliminemos nuestros ídolos, nunca será sanada nuestra idolatría. Hay una frase de San Agustín que quiero compartir con vosotros que me ha impactado. Es una de las más hermosas oraciones de San Agustín. Señor, vengo a ti y vengo llorando. Vengo sangrando por dentro. Vengo cargando mi ídolo para entregártelo a ti. Yo solo no puedo. Te lo pongo a tus pies para recibir de ti la sanación de mi idolatría. Qué oración más profunda y más real. Vengo, Señor, a ti y vengo llorando. Vengo sangrando por dentro. Vengo cargando mi ídolo para entregártelo a ti. Yo solo no puedo. Te lo pongo a tus pies para recibir de ti la sanidad de mi idolatría. Josías es un vivo ejemplo para todos aquellos que desean comenzar una reforma o un reavivamiento en sus vidas sin tener una base bíblica. Igual estás aquí, nunca has conocido al Señor, no conoces nada de la palabra de Dios, y Josías es un ejemplo para esas personas que nunca han podido tener un encuentro con el Señor o un conocimiento claro de Dios. Él es un ejemplo. Martín Lutero puede representar a todos aquellos que tenemos base y conocimiento bíblico, pero que sentimos el deseo de empezar una reforma o un reavivamiento en nuestras vidas o en nuestras iglesias. En esta mañana te quiero decir algo. Si te sientes pecador, no te menosprecies. No importa quién seas o cómo seas. Eres un serio candidato a llevar grandes reformas en tu vida. Si eres creyente, conocedor y deseas empezar una reforma en tu vida, entrégate en las manos de Dios. ¿Estás preparado para realizar una reforma en tu vida? Eso lo decides tú. La reforma la hará el Señor. Porque es solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y quisiera terminar, y solamente va a ser porque creo, y el Señor me lo ha confirmado en medio de la alabanza, quisiera terminar con la misma oración que hizo el rey David. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie.
Ahora es tiempo. El rey David hizo una declaración. Y en esta mañana hay una decisión que tomar. Pero es una decisión que tiene que salir de ti y de mí. ¿Estás preparado para realizar una reforma en tu vida? Díselo al Señor. Y a lo mejor estás que no acabas de entender. Pero quizás es importante que como Josías tú le puedas decir esta mañana al Señor: Señor, muéstrame esas cosas que tengo que reformar. Porque vivo pensando que no hay nada que reformar. Pero tú me conoces, Señor. Sabes cómo fui concebido, como decía el rey David. Y le dijo: no me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Y que en esta mañana tú le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero tener esa reforma por parte tuya. Y que sea el Espíritu Santo el que me reforme. Pero para eso necesito que tú me muestres qué es aquello que tengo que sacar, que impide que tu llenura pueda producirse en mi vida. Díselo ahí donde estás. No importa si ya conoces y sabes. No importa si no conoces, si no tienes un peso bíblico, si no conoces al Señor. No importa. Porque Dios en esta mañana no te está mirando por lo que seas o por lo que hayas sido. Dios te ama porque te ama como eres. Pero Dios quiere llevarte a un lugar mejor. Dios quiere hacerte sentir su presencia, para que en medio de esa reforma tú puedas disfrutar de ese Dios que es más dulce que la miel, de esa persona que lo único que busca de ti es hacerte bien, porque te ama. Amor derramado y todo por mí.
Amén.